Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Pónganse en sus pies, hermanos. Vamos a comenzar esta reunión. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Amén. Voy a pedirles por favor que cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer un ejercicio breve. Cierre sus ojos en este momento al Señor. Piense en Él. Piense en lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Les voy a dar un momento y voy a leer la palabra del Señor, hermanos. Y mientras la leo, quiero que mediten en su palabra, que piensen en la palabra del Señor, en lo que venimos a hacer en esta mañana. Amén. Manténgase así con sus ojos cerrados, hermanos. Dice el Salmo 145: Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad, cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza, le das su aliento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que le invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que le aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Amén, hermanos, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabemos su nombre en esta mañana. Amén, ayúdenos con sus palmas, por favor. Gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Fuerte soldado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina.
nuestro Dios reina, hermanos. Exaltemos su nombre en esta mañana. Venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Mi rey, venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Invencible, la resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible, eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Amén. Oh Señor, recibe toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Tú eres invencible, Señor. Sigamos alabando a nuestro Rey, hermanos. Oh Señor, eres bienvenido a tu casa, Padre. Te exaltamos en esta mañana. Quiero ver brillando en mí a través de ti, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
fuerte. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amén. Somos transformados en ti, Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están esta mañana? Dice el hermano Efraín, no traen ganas. Tienen que decir todos bendecidos. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestro tercer sermón de la serie que hemos titulado Bajo la sombra de tus alas. Y si se han fijado, hermanos, a lo largo de estos sermones que la palabra de Dios nos ha enseñado, es que nuestra intención, hermanos, es que nosotros podamos refugiarnos, nosotros cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto a la soberanía de Dios, al cuidado de Dios, a lo que sucede en el mundo, en nuestra vida, y cómo Dios actúa con sus hijos, ¿sí? Entonces todas estas series de sermones deben de ser un bálsamo para usted, ¿sí? Y lo es para mi vida, lo es para los que estamos predicando, y anhelamos que también sea para usted algo así. Hace muchos años, hermanos, un pequeño niño tenía alrededor de 10, 11 años. Su papá, hermanos, estaba trabajando y él lo acompañó a su trabajo. Y mientras su papá estaba en la oficina trabajando, él salió afuera a la calle, y en la esquina del trabajo de su padre había un lugar donde le echas monedas a una máquina y podías jugar videojuegos. Le decían, o en mis tiempos se le conocía como las maquinitas. Y este muchachito le echa dinero y empieza a jugar, pues todo bien, ¿no? El detalle era que su papá no le permitía jugar esos juegos, no lo dejaba jugar. Para ese entonces, estoy hablando hace muchos años atrás, había mucho, como que una conciencia de que los videojuegos eran del diablo. Ver Pokémon es del diablo, Goku también era del diablo. Entonces en ese tiempo imperaba mucho esa forma de pensar, y los padres de este pequeño muchachito le prohibían jugar, pero él se escondía para ir a jugar. Así que cuando él terminó de gastarse los 2, 3 pesillos que traía,
se para y se va para regresar con su papá al trabajo, y en eso se escucha un golpe muy fuerte, como si algo se hubiera quebrado, y de repente alguien le empieza a gritar, pero el niño ya iba adelante, el niño. Y cuando le llaman, lo regresa la señora, la dueña de los locales, y le comienzan a echar la culpa de que él había quebrado una máquina. Literalmente alguien la había embrocado y se había destruido, y le estaban echando la culpa al niño. Obviamente ese niño pues no había sido el culpable, porque él ya estaba casi llegando. Pero la señora conocía a su papá, así que va y busca a su papá para decirle que tiene que pagar el vidrio roto. Y el niño se asusta y sale corriendo. Entra al trabajo de su papá, y en el trabajo donde estaba trabajando su papá, en el local, había una cocina oscura, y el niño va y se mete allá a la cocina y se tira en cuclillas para que no lo encuentre su papá, llorando con temor, porque él sabía que no debería estar allí. Y cómo iba a defenderse si era la palabra de la señora contra el niño, que no debió haber estado allí. Así que su papá va y lo encuentra, y el papá, en vez de gritarle, se sienta a un lado de él en la oscuridad y le dice lo siguiente, le dice: no te preocupes, yo respondo por ti. Y cuando dijo eso, en el niño, imagínese, la carga se fue. Esta historia, hermanos, que vamos a contar, que está escrita aquí en el capítulo 19, tiene un tinte muy, muy parecido. Este sermón lo hemos titulado En el cuidado de Dios. El cuidado, hermanos, de nuestra madre, por ejemplo, de nuestros padres, esa acción de cuidar, muchas de las veces trata de contrarrestar lo que produce el miedo. Cuando un ser humano pasa psicológicamente, sentimentalmente por el miedo, pasan diferentes circunstancias que busca el ser humano cuando está pasando por el temor, por el miedo. Cuando nosotros pasamos por el miedo, necesitamos desesperadamente buscar, hermanos, protección, seguridad y que alguien nos defienda. Por lo regular, hermanos, no importa quién seas tú, no importa cuánto poder puedas tener en el mundo, cuando alguien atraviesa una etapa de terror, de miedo, ya sea porque lo provocaste tú o eres inocente, pasas por estas tres etapas donde uno busca protección, busca seguridad y busca alguien que lo defienda, defensa. En esta historia de Reyes capítulo 19, hermanos, en este primer libro, el escritor, hermanos, nos da la historia de este famoso profeta de Dios, que a lo largo de este tomo, porque realmente en la escritura original del libro de Reyes era un solo tomo. En nuestra Biblia son dos, primero y segundo de Reyes, pero realmente en cómo se escribió era un solo libro, una sola historia. Y aparecen dos personajes enviados por Dios para hacer el trabajo de mencionar la palabra de Dios. Ellos eran los voceros de Dios, porque Israel del norte, en este caso porque ya se había dividido el reino, y este es el reino del cual está hablando y en el cual está Elías. Aparecen dos personajes que Dios levanta para hablar al pueblo de Israel. En primera instancia, en el primer momento, aparece un profeta llamado Elías. En la narrativa, hermanos, del capítulo 18, ni siquiera se menciona a Elías en nada. De repente irrumpe en la historia Elías. Y después de Elías, hermanos, el Señor le encomienda a levantar otro profeta que va a hacer el trabajo que va a seguir después de Elías, otro profeta llamado Eliseo. Y estos dos personajes en esta narrativa del libro de Reyes, hermanos, Dios los pone para llamarle la atención a Israel del norte, porque la realidad es que hasta este momento los reyes de Israel, el reino norte, estaban tan alejados de Dios, tan depravados, tan malos, muy malos, que ya había llegado un momento de no retorno. Los reyes que Dios había puesto estaban tan mal delante de Dios, que de hecho dice que el rey Acab, en la narrativa, de hecho en el capítulo 18 dice que el rey Acab, puesto por Dios, comenzó a llenar el templo de Dios con altares de acera, con altares de
del dios Baal. Y estos eran dioses paganos, hermanos, realmente eran demonios. De hecho, estaba analizando eso. Dice la narrativa que el rey, hermanos, puso una columna para la reina, una diosa, pagana. Y estaba analizando algunas fotos que salían allí y siempre me ha llamado curiosidad que a lo largo de México y en Estados Unidos y en el mundo, no sé si ustedes se han percatado que hay columnas muy grandes. Son unas columnas muy picudas, muy grandes. Bueno, realmente, hermanos, las deidades antiguas siguen estando entre nosotros. Nada más que en lo oculto, a veces son camuflajeadas. Pero la narrativa nos deja claro que los reyes del reino norte de Israel estaban ofendiendo a Dios, adorando a otros dioses. Y Dios levanta a Elías en el versículo 1, en el capítulo 18, comienza a hablar de Elías para hablar con este rey Acab y le dice Dios a Elías, ¿sabes qué? Párate delante del rey y dile que no va a llover en 3 años, que no va a haber lluvia ni rocío. Y luego él se para, Elías va y se para con mucha autoridad. Es el rey, no puedes llegar al rey si no te llamó. Pero Elías va y se para, le dice, delante de la presencia estoy y te juro que no va a llover en 3 años hasta que mi boca diga que llueva, va a llover, ¿no? Y Elías desaparece, se va, hacen unos 2, 3 milagros Elías. Y en Sarepta, con la viuda, su hijo muere, ellos no tienen comida y Dios les da de comer. Elías es alimentado por ángeles, es alimentado por cuervos. Y después, hermanos, después de algunos años, Dios le habla otra vez a Elías y le dice, ¿sabes qué? Búscalo otra vez y dile que va a llover. Pero en ese momento, la historia más famosa de Elías es que Elías se va a confrontar a todos los profetas de Baal. Eran aproximadamente 450 hombres y mujeres que servían en el templo de Dios a Baal. Imagínense ese desorden. Y Elías va y confronta al pueblo de Israel, confronta al rey Acab, confronta a los sacerdotes y les dice, ¿hasta cuándo van a ustedes a estar indecisos? Si nuestro Dios Jehová es Dios, sírvanle y síganlo. Si Baal es Dios, entonces sírvanle y síganlo a él. Y luego entonces dice, manden a poner un altar para sacrificio, yo voy a hacer el mío, vamos a orar, que descienda fuego del cielo para que consuma el altar y ese va a ser Dios. Conocemos la historia. Los profetas de Baal están muy fervientes adorando a Baal y él se burla de ellos porque no baja fuego del cielo. Se empieza a burlar de ellos diciendo, clamen más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor Baal está en el baño. Imagínense, hermano, me encanta la justicia de Dios porque nada queda impune, ni siquiera para nosotros. Elías está, hermanos, burlándose en ese momento de que el rey, el dios pagano, Baal, no tenía poder. Y lo interesante de todo es esto, hermanos, que Baal existe. Baal es un dios, sí, es un dios, es un demonio. Pero lo interesante de esto es que el poder soberano de Dios no le permitió actuar en ese momento. Imagínense esa escena. Dios diciéndole a Baal, figúrese esto, no vas a hacer nada, quédate ahí quieto, ¿no? Porque yo tengo el poder. Entonces Elías, hermanos, después de que hicieron todo el show los profetas y no bajó fuego del cielo, se postra y clama a Dios orando, por favor, Señor, desciende fuego. Y en ese momento desciende el fuego. El sacrificio es deshecho, hasta al agua que había echado se había esfumado. Y en ese momento Elías, hermanos, todo el pueblo empieza a reconocer que Jehová es Dios. Y Elías dice que los profetas, que nadie se vaya, agárrenlos a todos. Y comienza a matar Elías a todos los profetas. Los empieza a degollarlos, comienza a cortar la cabeza, hermanos. Eso es nuestro Dios. Y después, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 19, cambia la escena drásticamente porque ni siquiera había pasado días o meses
cuando esto sucedió, y dice la narrativa, dice el versículo 1, cuando Acab, capítulo 19, el rey Acab, llegó a su casa, le contestó. Yo preguntaría, ¿por qué también al rey no lo mató? Porque él era el que estaba ocasionando todo. De hecho, cuando Elías se va y se pone delante del rey por segunda ocasión para decirle que ya va a llover, Acab llega y le dice a Elías, con que tú eres el culpable de lo que nos está pasando. Por tu culpa, Elías, no está lloviendo, y por tu culpa no hay alimentos. Y Elías dice, no, yo no soy el culpable, te estás equivocando. Un necio, hermanos, una persona necia muchas veces no sabe que es necio. Así que Acab le echa la culpa a Elías, y Elías le dice, no, yo no soy, tú eres el que está atribulando a Israel por tu forma de dirigir al pueblo, por tu pecado. Entonces, cuando Acab regresa, después de que Elías mató a los 450 profetas de Baal, sacerdotes de Baal, el rey Acab llega a su casa y muy desaforadamente, buscando sacar la frustración, le cuenta todo lo sucedido a su esposa, que se llamaba Jezabel. En la narrativa dice, todo lo que Elías había hecho se lo contó, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Versículo 2. Entonces Jezabel, la esposa, le mandó este mensaje a Elías. Este es el mensaje: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Este mensaje, hermanos, llegó a la presencia del siervo de Dios, de Elías. Elías escucha este mensaje y dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó. Para salvar su vida se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y esta fue la conversión que tuvo con Dios. Versículo 4. Basta ya, Señor, le dice Elías a Dios. Es suficiente, basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió. Volvió a acostarse Elías, versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí o al monte Horeb, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor, Jehová, le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Versículo 10. Esta es la respuesta del profeta. He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí. Versículo 11. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Recuerden que él ya estaba en una cueva en la montaña y Dios le dice salte. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron de la montaña. Un viento. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, fuego. Y después del incendio hubo un suave susurro. La 960 lo presenta como un silbido apacible, un viento que acaricia las montañas y se escucha. Versículo 13, cuando Elías lo oyó,
se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces otra vez una voz le dijo a Elías: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías volvió a responder: he sentido un gran celo del Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor, versículo 15, le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, perseveraré a otros 7,000 en Israel. Yo me guardaré, dice la 960. A 7,000 en Israel, que quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. El trabajo de Elías, hermanos, hay que entender esto para el contexto, para darle el peso a esta historia. El trabajo de Elías, hermanos, era tratar de fisurar el corazón de piedra de Israel. La circunstancia es esta: el pueblo de Israel, desde que sale de Egipto, era una sola nación. Y después Moisés los comanda, hermanos. Después de ese tiempo Moisés muere, Josué toma su lugar, los lleva a la tierra prometida. Cuando entran a la tierra prometida, se comienzan a tomar posesiones las tribus. Cuando las tribus ya están posesionadas en Canaán, hermanos, se levantan jueces para liderar. Son militares temporales, líderes militares para gobernar y cuidar a Israel, hermanos. Pero cuando todo se echa a perder, fue cuando los mismos miembros del pueblo de Israel no aceptan el liderazgo de los jueces que Dios levantó y comienzan a quejarse con Dios porque ellos querían un rey. Entonces Dios les da un rey, y los reyes que comienzan a estar, incluidos David, comienzan a fracasar. Ellos esperaban el Mesías como un rey, y ellos se dan cuenta que el rey no luce como el Mesías, no es justo, es todo lo contrario. Los reyes se enriquecen en sí mismos, los reyes pisotean a los pobres, los reyes del pueblo mismo de Israel comienzan a ultrajar al mismo pueblo de Israel, hasta que la injusticia crece tanto que el pueblo comienza a guerrear entre ellos mismos y se divide el reino. El reino se divide por el reino sur y el reino norte, el reino de Judá, que es el sur, y el reino de Israel, que es el norte. Esta historia pasa en el reino del norte. Acab es el rey en turno. Ya las cosas están muy mal, muy mal. Y Dios levanta a Elías, hermanos. Elías era una persona rara. Los hombres de Dios son raros, hermano. Ellos no son comunes. Elías vivía en el desierto, solo. Se alimentaba del campo silvestre. Y él estaba allí para mencionar, hermanos, las atrocidades del rey Acab. Era algo similar con lo que pasó en el Nuevo Testamento cuando Juan el Bautista hacía lo mismo. La voz que clama en el desierto, el primer profeta, el más grande profeta de toda la historia en el Nuevo y el Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y se vestía igual que Elías y hacía lo mismo. ¿Qué es lo que hacía? Por eso lo mataron. Cuando el rey se casó con una esposa que no era de él, va y le dice Juan el Bautista: es lo que hacía Elías. En un baile la hija de la esposa va y le pide la cabeza de Elías y lo asesinan. Bueno, a Elías lo querían asesinar también. Así que Elías, hermanos, aparece en escena para hablar en nombre de Dios y decirle al pueblo que el pueblo está tropezando. Entonces, hermanos, es que Elías, después de que después de que ha matado a 450 profetas de Baal, después de que por la gracia y el poder de Dios, en la petición de Elías, bajó fuego del cielo, hermanos,
le llega la noticia que lo están buscando para matarlo y él tiene miedo. Después de lo grandioso que él ha sido testigo del poder de Dios, horas después, días después, él tiene miedo. Y la primera cosa que quiero mencionar de esta circunstancia, hermanos, es que cuando uno tiene miedo, duda de lo confiable. Escuche bien, cuando uno tiene miedo, duda de lo que es confiable. Elías, hermanos, en este momento, como cualquier ser humano, comenzó a dudar de lo que es confiable. Su única confianza era el Señor. No estaba en sus posesiones porque él no tenía posesiones. No estaba en su familia porque su familia no se menciona aquí. No estaba en ninguna otra cosa más que en el Señor. Él dice, en cuya presencia yo estoy delante del Señor. O sea, él estaba consciente que él estaba delante de Dios como uno solo, a tal grado que cuando él estaba en un monte y le llamaron los soldados que mandó acá para aprisionarlo, él dijo, ¿saben qué? Si yo soy siervo de Dios, entonces que baje fuego del cielo y los queme a todos. Y en 4 ocasiones pasó así. El último llegó con mucha inteligencia, con mucha misericordia, y Elías fue con él. El hombre de Dios, el siervo de Dios, poderoso Elías, tuvo miedo. Versículo 3. Elías tuvo miedo. Cuando uno tiene miedo, hermanos, ¿qué es lo que hace? Busca, lo acabo de mencionar ahorita. ¿Qué hace Elías? Huye. Elías huye para salvar su vida. Él tomó esa decisión en ese momento de que ya no podía confiarle la vida al mismo que hizo descender fuego del cielo. Él dudó de eso. Lo confiable parece borroso. Realmente lo que funciona, hermanos, en nuestro organismo como seres humanos es que cuando nosotros somos pasados por pruebas y dificultades, tendemos a dudar de lo confiable. Porque nuestra mente es una máquina pensadora y a veces piensa mentiras y cosas que nunca van a suceder, pero nuestra mente caída piensa así. Es más fácil pensar erróneamente que correr hacia las verdades de la palabra de Dios y abrigarnos con ellas. Es más fácil pensar erróneamente porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso. Así que Elías, hermanos, duda del Señor. En otras palabras, le dice el Señor, regrésame el cuidado de mi vida porque me van a matar aquí por andar haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Así que él sale huyendo y fue a Beerseba, hermanos. Realmente el recorrido de Elías era bastante. Una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente, alguien que le servía, un varón que le servía. Y luego, para no ponerlo en peligro, obviamente, entonces después de que lo lleva a Beerseba, él toma el camino de todo un día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de remata y pidió morirse. La otra circunstancia que sucede, hermanos, comúnmente, en nosotros cuando atravesamos el miedo y la decepción, es esa parte que está muy de moda, o al menos hablan mucho los psicólogos y las personas, es la depresión. El ser humano, hermanos, tiene la capacidad de deprimirse. Y vemos aquí a Elías deprimido. ¿Cómo es posible? Él es el siervo de Dios. Él habla con Dios cara a cara, escucha la voz de Dios, y Elías comienza a deprimirse. Pero la depresión de Elías tiene un porqué. Hay un motivo del por qué Elías está deprimido. Fíjense la conversación, la petición que Elías le hace a Dios. Él solitario, bajo de un árbol, estaba anhelando morirse. La muerte para algunos, para los que están deprimidos, hermanos, los que atraviesan depresión, es una salida de huida. Por eso es que ellos quieren morirse. Ya me quiero morir, ya no quiero esta vida. Realmente lo que ellos anhelan es no estar presente en lo que está sucediendo, en las cosas terribles de la vida, de sus situaciones. Quieren huir, quiero ir a un lugar mejor donde ya no esté pasando por este dolor. Así que hay detrás, hermanos, de este sentir en Elías dos circunstancias que alcanzo a ver. La primera de ellas es que él tenía un trabajo que Dios le dio. El trabajo era hablar la palabra de Dios para que la gente regresara al Señor.
Y lo que ahora está viendo Elías es que no están regresando. No están regresando. Acabo de hacer, por el poder de Dios, descender fuego del cielo y ahora me quieren matar. Estoy fracasando en este trabajo que tú me diste, Señor. Ya no quiero vivir. No tiene razón mi vida ahora porque he fracasado en lo que tú me mandaste a hacer. Dios lo sabe. Dios sabe cómo se siente Elías en este momento. Elías está deprimido y él piensa en morirse. Y dice él mismo, fíjense cómo dice: quítame la vida, Señor, porque no soy mejor. Note esa declaración, mejor. Él se clasifica a sí mismo como un fracasado. Lo hice mal, algo me falló, Señor. No soy bueno para esto. Mejor mátame. No tiene sentido. Otro personaje bíblico que pasa por esto es Moisés, hermanos, cuando ve la necesidad de Israel, que se atiborraba para ir con Moisés y le decía en queja: Moisés, tenemos hambre, Moisés, tenemos calor, Moisés, tenemos sed, Moisés, ese hermano me vio feo, Moisés. Y Moisés le dice al Señor: Señor, ¿sabes qué? Este pueblo es mucha carga para mí, por favor, llévame contigo. No puedo. No puedo dar el ancho. No soy capaz. Mátame, llévame a un lugar mejor contigo. Elías tiene esta circunstancia. Dios soberano, hermanos, lo sabe. ¿Y qué hace al respecto? Dios guarda silencio, pero le provee. Es un Dios de providencia. Y la providencia del Señor, hermanos, es que Él le habla a Dios pidiendo que por favor lo mate porque no es suficiente para el trabajo. Versículo 5. Entonces Él se durmió. Ahí está otra declaración de los depresivos. Los depresivos duermen mucho. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, Dios provee. Qué interesante, hermanos. Dios, al parecer, a veces guarda mucho silencio, pero Él está trabajando. Él siempre está trabajando. Recuerda el primer sermón que hablamos, la providencia de Dios. La providencia de Dios es constante, es activa. Nuestro Dios no está dormido, nuestro Dios está trabajando. Parece que está silencio el asunto, parece que Dios guardó silencio y ya no le habló a Elías, pero Dios está proveyendo. Le mandó un ángel, le tocó el ángel y le dijo: levántate y come. Le trajo una pizza. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, hermanos, con suco. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Dios provee. A pesar de nuestra depresión, a pesar de nuestra vulnerabilidad, Él sigue siendo Dios. A Él no se le pasó nada. Versículo 7. Entonces otra vez el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje va a ser muy pesado para ti. Entonces se levantó, versículo 8, comió y bebió, y la comida le fue fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. No comió, estaba viajando, pero le fue suficiente la comida que le llevaba el Señor, hasta llegar al monte Oreb, al monte Sinaí. Este monte histórico donde Moisés está arriba, el pueblo abajo, y Dios le está dando la ley al pueblo. ¿Recuerdan esa historia? Es ese monte. Él llega, se mete a una cueva y ahí duerme, ahí pasa la noche. Hasta ahí todo va bien. Entendemos esta historia. Elías va deprimido, está huyendo, tiene miedo. Entonces el Señor le dice a Elías en un momento, cuando ya hay quietud, ya no está caminando, ya no está viajando, está despejado un poco Elías, le pregunta: ¿qué estás haciendo, Elías? Dios es un ser impresionante, hermanos, porque Él da a conocer muchas cosas sin siquiera hablar. Y en este momento se pone a preguntarle a Elías, a cuestionar lo que Elías está haciendo. Lo interesante de todo es que cuando Elías tiene miedo y huye, Dios no lo detiene. ¿Sí se fijan? El ángel que aparece no es para: Elías, ¿qué estás haciendo? No te vayas, aquí quédate. No, el ángel que aparece es para darle de comer. Dios no detiene a Elías, lo deja.
¿Te vas a regresar? Bueno, ándale pues. ¿Te vas a ir allá a encerrarte en la montaña? Ok, ve. Ahí estoy contigo también. Pero en algún momento, hermanos, el elefante que está en la sala, el momento incómodo, se tiene que hablar. Dios no deja pasar nada, hermanos. Él arregla todas las cosas porque es un Dios de orden y sabiduría. Él pudiera haber dicho, bueno, tú sigue tu cotorreo y llamo a otro y nos vemos. No, Dios trata personalmente con sus siervos, con sus hijos. Y el elefante en la sala, hermanos, va a ser tratado. Ok, Elías, ya corriste, ya te sientes seguro con tus fuerzas, ya huiste, ya estás aquí listo para hablar conmigo. Ok, porque vamos a hablar, tenemos que hablar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Elías? Esta pregunta, hermanos, que declara el Señor a Elías tiene un peso impresionante, porque ahora conectamos lo que pasó días antes. ¿Qué estás haciendo, Elías? Recordemos, rebobinemos la historia. ¿Qué hizo Elías, hermanos, días atrás? Se burlaba de los profetas de Baal, oró al Señor y descendió fuego del cielo. Había resucitado a un niño muerto por el poder de Dios, y ahora Elías se siente seguro en sus fuerzas, huyendo y ocultándose. ¿Qué estás haciendo, Elías? Y Elías responde, hermanos, y esta declaración, esta respuesta de Elías deja ver el corazón, que Elías trata de ocultar algo que Dios ya sabe, porque a Dios no se le puede ocultar nada. Él dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel, Señor, ellos son el error. Ha roto tu pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de sus profetas. Y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme. Le da 4 argumentos al Señor. El Señor le dice, ¿qué estás haciendo? Y Elías le da 4 argumentos en su respuesta. Él primero dice, hermanos, que él es un siervo de Dios fiel y que está atravesando una injusticia. Eso es lo que está detrás de eso. Fíjese cómo dice el versículo 10, he servido con gran celo al Señor que es todopoderoso. Y fíjate cómo me están tratando, tu pueblo. Y no solamente a mí, a ti, Señor. Porque he roto tu pacto. Ya no te quieren a ti, Señor, se burlan de ti. Derribaron tus altares. Y no solamente eso, sino que están matando a tus siervos. Y yo soy el único que queda para matarme. La controversia en el pensamiento posible de Elías, hermanos, es, ¿acaso vas a permitir que me maten? Después de todo lo que hice por ti, Señor, como si fuera argumento ante el Dios Todopoderoso. Dios es paciente, como lo leía ahorita nuestro hermano Luis, alias Pepo. Dios es misericordioso. Él detiene su ira, hermanos, lo merecemos, es justo, sí. Su ira cayó en Cristo Jesús para que tuviera misericordia en nosotros. No fue el mismo episodio que con Job, hermanos, cuando Job le recrimina al Señor, Señor, ¿por qué eres tan injusto conmigo? Mis hijos han muerto en un día, estoy enfermo, mi riqueza se fue. ¿Por qué eres tan injusto conmigo? Y el Señor se presenta, oh, maravilloso, ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres, Job? Voy a hablar contigo y tú me vas a contestar. Yo te voy a preguntar y tú vas a decirme, ¿dónde estabas el día que yo hice el universo? Dime, ¿dónde estabas? Dime dónde estás cuando yo alimento a los animales y a las cabras que están allá arribísima, hermanos, de las montañas. ¿Dónde estás tú? Elías reconoce la potencia de Dios, guarda silencio, sus ojos caen al piso y dice, tienes razón, yo soy creación, tú eres el creador, tú eres Dios, yo soy tu siervo. Elías tiene una perspectiva un poco viciada, hermanos, en que algo no cuadra aquí, algo está mal aquí.
He servido al Señor con celo y mira lo que está pasando, Padre. Y no solamente eso, sino que a ti no te quieren tampoco. Y nos están matando a todos. Bueno, la acusación no es completamente verdad, hermanos, o la respuesta. ¿Es verdad que Elías era un siervo de Dios celoso? Por supuesto que sí. A tanto, hermanos, que se atrevió a pararse delante del rey y dar la cara y decir: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que yo diga. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento de Elías! Era celoso del Señor. Eso era verdad. También era verdad que el pueblo de Israel estaba prostituyéndose con Baal y los dioses paganos. Por supuesto que era verdad. Habían derribado los altares de Dios y estaban matando a los profetas del Señor. Pero lo que no era verdad, hermanos, es que todavía había siervos de Dios aparte de Elías. Pero como no había mensajes de WhatsApp en ese tiempo, pues no podían saber quién seguía vivo. La narrativa anterior, el siervo del rey Acab, que era sirviente de Dios, dice que ocultó a cientos de ellos en cuevas. En ese tiempo, hermanos, se estaba perfilando la escuela, la universidad cristiana de profetas. Lo lleva a cabo Eliseo después. Pero había siervos del Señor. Y eso es con que termina esta declaración al final. Así que el peso de todo lo que está pasando está en los hombros de Elías. Él está pensando que ya no hay nadie como él, porque los profetas de Dios, hermanos, los siervos de Dios son raros. Ya no hay nadie como él, como Elías. Y yo soy el único que queda y me están cazando para matarme. Está deprimido Elías. Elías está muy decepcionado con el pueblo y tal vez con el Señor. Está muy cargado. Está solo. No hay otro humano cerca de él. El Señor le dijo, versículo 11: sal y ponte de pie delante de mí. Mientras Elías estaba de pie, allí el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso derribó, hermanos, despeñó las piedras en la montaña. Imagínense qué poder. Un viento que fractura las montañas. La montaña, hermanos, siguió pie, pero se empezó a despeñar. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Ese viento no era Dios. En la narrativa de la ley en el Sinaí, cuando Moisés ve la gloria de Dios Moisés, y es una nube con truenos, fuego y relámpagos, y Moisés ve la gloria de Dios en eso. Pero en este momento este viento fuerte no es Dios. Es un efecto de lo que Dios está haciendo, pero no es Dios. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Imagínense, hermanos, pasó el viento y ahora empieza a temblar todo. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. ¿Cómo es posible que pueda haber fuego en el desierto sin nada que consumir? Porque nada más en el desierto hay arena y rocas. El Señor. Pero el fuego no era el Señor. Y después del incendio hubo un suave susurro, un silbido apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Elías entendió que algo estaba pasando y que no era el Señor lo que estaba pasando, porque él seguía vivo. Pero cuando escucha el silbido apacible, Elías identifica la presencia de Dios. Estaba acostumbrado a caminar con él y lo identifica y se cubre porque Dios es santo. Le dijo a Moisés: no puedes ver mi gloria si no te mueres. Elías entiende muy bien eso, se tapa su rostro y entiende que el silbido apacible es el Señor. Cuando Elías se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una vez más Dios le pregunta a Elías: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? Y Elías comienza otra vez a responder las mismas cosas. He sentido un gran celo por el Señor. El pueblo ha roto el pacto contigo. Mataron a tus profetas y me buscan para matarme. Otra vez vuelve a contestar lo mismo. En otras palabras, hermanos, vamos tras bambalinas. ¿Qué está sucediendo en esta conversación?
¿Qué intención tiene Dios al preguntarle esto a Elías? ¿Y qué intención tiene Elías al responderle esto al Señor? Elías tiene miedo y está súper agüitado, hermanos, y el Señor le dice: ¿qué estás haciendo? Bueno, realmente, hermanos, la pregunta del Señor pudiera ser: Elías, ¿por qué tienes miedo? ¿De qué huyes? ¿De qué? ¿De qué tienes miedo? ¿De que te quiten la vida? Y el Señor en el silencio le responde: mira mi poder, yo puedo deshacerlo todo. ¿Que no te puedo cuidar yo, Elías? Estás en mi cuidado, Elías. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Mira mi poder que puede despeñar montañas y puedo crear terremotos de la nada y el fuego que puede salir. Yo tengo toda la majestad y todo el poder. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Y Elías le responde al Señor: yo sé que tú sabes lo que siento, pero aún así voy a querer justificarme con esta respuesta que te voy a decir. Señor, yo siento mucho celo por ti. Fíjate cómo me tratan, me quieren matar. Fíjate la injusticia. No, Elías, ese no es el problema, Elías. Sé razonable, dime la verdad, habla cara conmigo. Elías pudo haber dicho: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías pudo haber respondido: tengo miedo, Señor. Estoy huyendo. Hasta en Elías había orgullo, hermanos, para no reconocer lo que realmente le estaba pasando. Pudo haber dicho eso. Dios ya lo sabe, hermanos. Dios ya lo sabe. A él no le tiene que enseñar nada. Él lo sabe todo. Pero Elías, hermanos, se presenta al Señor una vez más a contestar esta pregunta diciendo: siento celo por ti, fíjate cómo me maltratan. No, Elías, eso no era la respuesta. Yo sé qué está pasando. Tú tienes miedo y estás huyendo. Ya no estás confiando en mí. Porque cuando hay crisis, hermanos, a veces lo confiable se vuelve borroso. Pero no nos olvidemos que el Señor sigue en su trono reinando siempre. Activamente. Él no se ha detenido y Él va a consumir sus planes. Esté quien esté, con quien Dios le ha placido. Así que esa es la conversación tras bambalinas, hermanos. Elías, ¿por qué corriste? Y Elías: tengo miedo. Y el Señor le habla sin decir ni una palabra. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? Mira el poder, mira mi poder. Una vez más te lo demuestro. Yo soy el que soy. Soy inconmovible. ¿Por qué tienes miedo? Fuera de todo eso, hermanos, el carácter tierno y manso del Señor es impresionante con Elías. Porque el Señor pudo haberse desesperado como cuando habló con Moisés en la zarza, después de muchas excusas que Moisés puso. Y el Señor en algún momento se irrita y le dice: a ver, Moisés, ¿quién no sabes quién soy yo? Él le decía: Señor, yo no puedo hablar en público, soy tartamudo. Mira, Moisés, yo hago a los tartamudos o a los ciegos o a los que no pueden hablar. ¿Sabes quién soy yo? Vete ya. Ve y hacer lo que te dije. Pero con Elías se muestra muy distinto. Moisés no estaba en depresión, hermanos. Elías estaba deprimido. Estaba muy triste. Y el Señor, contacto con mansedumbre, a Elías y le muestra su poder sin hablar ni una sola palabra, para decirle: conmigo estás seguro. La conversación siguiente, hermanos, a eso, dice la narrativa que el Señor comienza a darle instrucciones. Ya no hay ninguna conversación allí. Son de esas conversaciones incómodas, rápidas y efectivas. ¿Qué estás haciendo aquí? Señor, pues es que mira mi poder. Ok, ya lo vi. Bueno, ahora regrésate de donde venías. Versículo 15. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael
para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey. Dios le encomienda 3 cosas: ungir a 2 reyes y a un profeta. Eliseo, anticipándole que él va a ser su sucesor. Y al final le dice: no te preocupes por los que te persiguen, los voy a matar. No va a haber cabos sueltos para que te hagan a ti daño. Dios, hermanos, al ver la depresión de él, hermanos, le da trabajo que hacer. Le da trabajo que hacer. Lo lleva a ungir a 2 reyes y después le da a un amigo. Eliseo, un amigo. Eliseo camina con Elías por algunos años para consolar su corazón, para decirle: no, Elías, no eres el único, yo tengo a gente, yo pongo a mis siervos, yo levanto siervos y los sostengo, no eres el único. Y la declaración final, hermanos, del versículo de este segmento, versículo 18, dice Dios a Elías: sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Yo me voy a reservar para mí soberanamente a 7,000 personas en Israel que no son como Israel, que no adoran a Baal, que no han doblado sus rodillas. Son míos, me pertenecen y me son fieles. No eres el único, Elías. No estás solo. Al final de cuentas, Elías, hermanos, en esta conversación tuvo que haber sentido paz, porque él se sentía cargado de que había fracasado en el trabajo, y el Señor le dice: no, tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú hiciste tu trabajo. Yo voy a hacer el mío. A mí nadie me detiene. Yo tengo aquí a más de 7,000 personas que son mías, y con ellos voy a hacer mi obra. De esos 7,000 hermanos vivieron. Dios volvió a construir una nación otra vez. Y de esos 7,000 otra vez, hermanos, con el pueblo, Dios prosperó su voluntad. Al final de cuentas vino a ser la misma cosa, el ciclo igual. Al final el propósito de Dios se cumplió. ¿Cuál fue? ¿Qué le dijo a Abraham? De ti voy a sacar una nación y voy a bendecir, y de ti va a salir el Mesías. Y así lo hizo. Jesús nació de esos y compró libertad para todos los que quieran venir. Quiero aplicar, hermanos, esta conversación. Recuerde que estamos hablando que estamos nosotros, los hijos de Dios, estamos en protección bajo la sombra de las alas de nuestro Dios Todopoderoso. Hay una pregunta, hermanos, que suele suceder y se suele mencionar cuando hablamos de este tipo de cosas, cuando Dios nos cuida, cuando Dios nos protege. La pregunta es: bueno, entonces si Dios nos cuida, entonces ¿por qué permite que pasen cosas así en mi vida? ¿Por qué me está yendo mal en la vida? ¿Por qué está pasando esta situación difícil en mi vida? Si Dios me protege, ¿por qué me robaron? ¿Por qué me mataron a mi esposa? ¿Por qué me quieren hacer daño? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué me está pasando esto a mí si Dios nos protege? Bueno, la predicación primera tiene que ver con esto, en parte la respuesta, la soberana voluntad de Dios y su providencia, hermanos, tiene que ver a veces en el dolor. Dios provee dolor para hacer a sus hijos como Cristo, ya lo hemos hablado. Pero por otro lado también, hermanos, en el cuidado de Dios, Dios cuida aun cuando duele la vida. Escuche eso, Dios está cuidándole a usted aun cuando la vida duele, aun cuando la vida se pone peligrosa. Dios cuida de nosotros. Dios no permite, si escuche bien esto, Dios no permite que seamos arriesgados a tal grado de perder nuestra salvación, porque Él cuida nuestra salvación, como dice el apóstol Pedro, ni tampoco ser dañados en esta vida si Dios no lo ha planeado así. Con los primeros cristianos Dios permitió que murieran, hermanos.
Su mismo hijo permitió que muriera, porque hay un propósito detrás. Cuando hay momentos difíciles en la vida, hermanos, aún así Dios nos sigue cuidando de cosas peores. Pero ese cuidado es más importante no solamente de este mundo, de nuestro cuerpo físico o de nuestros sentimientos, sino el cuidado de Dios para nosotros, más importante es nuestra salvación y nuestra santificación. Y Dios salvaguarda todo el tiempo eso. Dios sigue cuidando aunque no parezca que nos esté cuidando. Dios sigue cuidando a Elías aunque le amenazaron de querer matarlo, porque Él tiene el imperio, Él tiene el poder. Quiero aplicar esta parte, hermanos, en dos sentidos. ¿Qué significa o cómo podemos aplicar esta conversación, hermanos, de Elías con el Señor? Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías respondiendo al Señor. Y la parte esencial donde el Señor le habla a Elías a través de estos eventos sobrenaturales, con el viento fuerte que despeña las montañas, el terremoto, el fuego, el silbido apacible. 4 acciones que Dios hace. ¿Qué quiso decir Dios haciendo estas 4 acciones? Porque en la narrativa no vemos que Dios explique por qué hizo eso. Hay teorías, y quiero mencionar esto como una manera aplicativa, y quiero darlo con 2 maneras. La primera de ellas, hermanos, es que hay un simbolismo entre Dios y Elías para entenderse del por qué Dios manda este viento y luego después el terremoto, el fuego y el silbido apacible, que es Él. Unos hermanos que son teólogos, ellos piensan que la misión de Elías, hermanos, era hacer regresar al pueblo a Dios otra vez. Esa es la razón de los profetas. Dios hablando a través de los profetas para que el pueblo escuche la voz de Dios y el pueblo se arrepienta y venga a Él. Pero pues se podría decir en cierta manera que el trabajo de Elías no se completó correctamente, porque Israel no se arrepintió totalmente. Dios elige a 7,000 para Él, pero no dice que Dios eligió a todos para salvaguardarlos, no, porque gran parte de las manzanas ya estaban podridas, pero Dios selecciona a unos para salvaguardarlos. Así que el trabajo de Elías no estuvo completo. Dios lo sabía de antemano. Y en otras palabras, lo que quería decir, o se cree, hermanos, algunos, es que hacer que se arrepiente el pueblo de Dios ya no va a ser a través de hacer descender fuego del cielo, ni con milagros, ni con terremotos, ni vientos que despeñan montañas, sino con un silbido apacible. Que el pueblo de Israel sea rebelde y que se arrepientan, ya no va a ser a través de descender fuego del cielo y mandar matando gente, Elías. Ya no va a ser así, va a ser con un silbido apacible, como yo voy a hacer que se arrepientan. Y muchos creemos, y suena muy bonito, no quiero sobreespiritualizar esto, pero es algo relevante hasta cierto punto. El silbido apacible, hermanos, se personifica en el Cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él se autodisciplinó para no hablar y a través de él atraer a muchos a él. El silbido apacible, hermanos, algunos creen que es Jesús nuestro Señor. Es diciéndole el Señor, Elías, ya no va a ser con fuego, ya no va a ser tanto con milagros, va a ser a través de mi Hijo, que Él va a producir el querer como el hacer en la gente. Muchos van a venir a Él en arrepentimiento por causa de la obra de mi Hijo. Suena muy hermoso, y pues realmente así lo es, porque por causa de Cristo muchos han doblado sus rodillas al Señor. Por causa del Señor, nuestro Rey, muchos han venido en arrepentimiento a salvación por la obra del Espíritu Santo. Esta es una interpretación que algunos dan. El silbido apacible es el Cordero inmolado. La otra aplicación que yo quiero asentar en esta predicación, porque estamos hablando en el cuidado de Dios.
Cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tienes miedo? De alguna manera, el Señor le responde, ¿no sabes quién soy yo? Yo tengo el poder suficiente para cuidarte. Tengo el poder suficiente para protegerte. Tengo el poder suficiente para defenderte y darte seguridad. Eso es como un poquito más aplicable a la narrativa. Y con eso, hermanos, quiero aplicar ese mensaje. La historia del profeta Elías no solamente es una historia encajada o seleccionada y etiquetada para un siervo. No, hermanos, Dios cuida a sus hijos como un padre que se preocupa por sus hijos todo el tiempo. Si usted es su hijo, Dios cuida de usted. No importa si está pasando un tiempo turbulento en su vida, Dios está cuidando de usted. En algún momento, hermanos, me encanta cuando en algún segmento del Nuevo Testamento el Señor Jesús les dice, no tengan miedo, rebaño pequeño. No tengan miedo. ¿Qué no saben? Dice, que a mi Padre le ha placido darles el reino. ¿De qué tienen miedo? Para esto es una situación, hermano, se aplica a los que son verdaderamente hijos del Señor. Dios cuida a sus hijos. Y Él deja ver su misericordia y su poder a pesar del dolor y el sufrimiento. A pesar de la oscuridad y la injusticia de la vida, Dios sigue cuidando a sus hijos. ¿De qué tienen miedo, oh manada pequeña? ¿Qué les perturba? ¿Que no saben que mi Padre le ha placido darles el reino? Es nuestro el reino, hermanos. Es nuestro. Nuestro Rey Jesús nos lo ha dado. Con Él todas las cosas lo tenemos. ¿Qué importa si la vida se nos va en manos de otras personas? ¿Qué importa si la vida se nos va en la enfermedad? ¿Qué importa si nuestras posesiones se van? No importa, hermanos, si nuestras familias mueren, si nuestros hijos mueren o nuestro cónyuge muere. Con todo y eso el Señor nos recoge, porque Él es lo mejor que tenemos. Su amor es mejor que la vida. Él es lo único mejor que tenemos. Y Él nos cuida mientras caminamos en este mundo oscuro. Hagamos nuestra parte. Alumbremos en la oscuridad. No paguemos mal a nadie. Dios se encarga de la justicia, porque Él es soberano. Él provee lo que nosotros necesitamos a la manera de Él, en el tiempo de Él y cuando Él quiere hacerlo con sus hijos. Esperemos en silencio, sin desesperarnos, sin molestarnos, sin amargarnos. Esperemos en silencio las caricias de nuestro Señor en su cuidado, porque debajo de sus alas estamos en Él. ¿Quieres ser cuidado por el Señor? Ven a Él. ¿Tú quieres ser cuidado por Él? Porque nadie te va a cuidar como Él. Nadie cuida como Él. ¿Quieres ser cuidado por Él? Ven, Él te va a recibir. Si tú eres hijo del Señor, tenlo por seguro que Él está velando por tu vida, está cuidando de tu vida. Si tú no eres hijo del Señor, la invitación te la hace Él mismo. Ven a Él. Él te va a cuidar. Él te va a dar seguridad. Él te va a proteger. ¿Sí? Porque su poder es infinito. Él derrumba montañas. Él hace terremotos. Él hace descender fuego del cielo. Él resucita a los muertos. Él tiene todo el poder y la majestad para, con abrir su boca, crear nuevos mundos y deshacer el universo. Él es nuestro Dios. Él nada se le ha pasado. Pónganse de pie, vamos a orar.
Si alguien tiene alguna necesidad, vamos a aprovechar. Pasar el hermano Alfredo, por favor, vamos a orar. Si alguien se siente cargado, alguien está batallando, hermanos, vamos a orar al Señor. No es nada mágico, solamente vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé consuelo. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cerremos nuestros ojos. Si alguien tiene alguna necesidad, pase al frente, vamos a orar aquí todos. Señor, Dios Santo, Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante tu majestad, oh Dios, y reconocemos tu reino y tu imperio, Señor. Y reconocemos que tú tienes totalmente el control, que nada te ha tomado por sorpresa. Todo lo contrario, tú, Señor, has fraguado, has planeado todo por tu buena voluntad, en tu justicia y en tu soberana sabiduría. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti para llevar nuestras cargas hacia la cruz, así como tú nos dijiste. Si alguien está cargado, Señor, vengan a mí, dijiste, y tú nos harías descansar. Así que creemos en esa palabra, la abrazamos como verdad y venimos y depositamos nuestras cargas, nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones delante de ti, Señor, porque no queremos desconfiar de lo confiable que eres tú. Espíritu Santo, ayúdanos, recuérdanos en nuestro corazón y en nuestra mente que tú eres roca inmovible, que tú eres fiel a tu palabra, que tú eres fiel, Señor, y nada de lo que tú has hecho y tú harás será removido, Padre, porque tú te has planeado, has hecho un plan, Señor, y al final de cuentas tú lo vas a llevar a hacer, Padre. Va a llegar a su plenitud ese plan y te volveremos a ver, porque ese es el fin del plan.